Amigos míos, la niñez abandonada o los niños en estado de situación calamitoso es un problema del mundo desarrollado y del mundo no desarrollado. En los Estados Unidos es un tema recurrente la violencia con los niños, el maltrato a los niños, el abandono a niños, sean blancos, caucásicos, sean latinoamericanos. Pareciera que es una cosa que encuentra asidero en cualquier familia independientemente de su origen. Tenemos con nosotros a Nelson Hincapié, que es el presidente de la Fundación Voices of Children, que es algo así como que hablen los niños o las voces de los niños, que se encarga de una defensa muy particular de los niños en estado de indefensión. Coméntenos un poco, bienvenido al programa, la organización, la ONG, ¿por qué nace? ¿Bajo qué necesidad se origina esta organización y ese voluntariado que ustedes tienen? Gracias. Bueno, hace alrededor de 30 años nació Voices for Children porque había una necesidad muy grande que era los niños que salían de sus casas porque habían maltrato, abandono o negligencia, empezaban un proceso judicial, un proceso legal donde el defensor del pueblo defendía a los abusadores, el fiscal estatal le trataba de quitar los niños a las familias y los niños quedaban en la mitad sin nadie que representara sus derechos. El estado de la Florida, o a nivel federal, se pasa una ley donde dice que esos niños deberían ser representados. Eso es lo que dice la ley. Desafortunadamente, no explicaron si con abogados, quién los iba a representar, cómo iban a entrenar a esa gente que los representaba. Entonces nace Voices for Children para ayudar a recaudar fondos, para entrenar voluntarios, para que representen a cada uno de esos niños que están en el sistema. ¿Estos lo representan en donde ya en la corte le dan asistencia o más de una ayuda a estos niños, algún tipo de apoyo psicológico? Porque el tema emocional también es importante. ¿Cómo es el proceso que realiza un voluntario de Voices for Children? Así es, lo primero que hace es llenar una aplicación, se le hace un screening, un background check, se revisa su pasado judicial para asegurarse que sean personas que no tengan nada en su récord, pasan un entrenamiento de 30 horas, después juran en la corte que van a representar los mejores intereses de los niños y toman un caso, entonces tienen acceso a los niños como cualquier abogado, tienen acceso a sus récord académico, récord de salud, tienen acceso al colegio, pueden ir a visitarlos en el colegio, pueden ir a visitarlos donde estén viviendo, sea en un hogar temporal, sea en un refugio, o sea con parientes, que muchas veces lo que pasa cuando un niño lo sacan de la casa, lo mejor para el niño es que se vayan a vivir donde alguien que ellos conozcan, donde algún pariente. Ahora, quería consultarle sobre eso. El defensor, esa persona que habla por el niño no es una persona emancipada, pero la ley le permite tener un representante. ¿Cómo esa persona determina qué es lo conveniente para el niño? Es un poco porque si el defensor del pueblo está tratando de que la familia se quede junta y el fiscal está tratando de quitarle a los padres abusadores, generalmente ¿con quién coinciden ustedes en esto de cuidar los intereses de los niños? Bueno, lo más importante siempre en todos estos casos es que el niño esté en un hogar donde haya seguridad. Si no hay seguridad, ese niño hay que sacarlo de la casa. Los planes empiezan, apenas el niño es sacado de su casa, empieza un plan que la corte pone en movimiento. Los planes en la mayoría de los casos es que se reunifique la familia. Si desafortunadamente hay tanta violencia, donde por ejemplo un caso terrible donde ha habido alguna muerte de alguno de los padres, los niños son sacados inmediatamente y se le quitan los derechos a los padres. Eso se llama Terminated Parental Rights, se terminan los derechos de los padres y empieza un proceso donde se trata de encontrar una casa adoptiva, unos padres que adopten o unas personas que puedan adoptar a los niños. Ahora, Nelson, hablemos de cifras. Nuestro público es público hispano. Estamos acostumbrados quizás a que este tipo de situaciones se evidencian mucho en nuestros países de origen y muchos creen que estas realidades no ocurren en los Estados Unidos de Norteamérica. Hablemos de cifras, hablemos de acá, de Miami. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son las cifras de estos niños que se encuentran en estas situaciones? Desafortunadamente las cifras son espeluznantes y dan miedo. Te voy a hablar, por ejemplo, de que el 75% de los jóvenes entre 17 y 24 años
de este país a nivel nacional no pueden ingresar a las Fuerzas Armadas, ya sea porque tienen algún desorden mental, porque tienen algún pasado judicial, porque académicamente no pueden pasar las pruebas de las Fuerzas Armadas. Cuando tú te das cuenta que el 75% de estos niños, 3 de cada 4 niños o jóvenes no pueden entrar a las Fuerzas Armadas, se convierte en un problema de seguridad nacional. Ahora, aquí en Miami-Dade hay casi 4.000 niños que esta noche se acuestan sin su papá y sin su mamá. Hay en la Florida 30.000, en todo Estados Unidos 500.000, y en este momento hay 12 millones de personas en Estados Unidos que han sido tocadas por el sistema de foster care. Desafortunadamente, este es el talón de Aquiles de este país. Ahora, ¿ustedes han hecho algún estudio, tienen alguna estadística que nos permita pensar si el 75% de los jóvenes entre 17 y 24 tienen un tipo de desorden emocional causado por malos tratos en su niñez y adolescencia? ¿Qué es lo que provoca que alguien traiga un hijo al mundo y termine maltratándolo en estas cantidades espantosas? Bueno, es realmente triste cuando tú te pones a ver en el aprendizaje. Cualquier abuso emocional, cualquier maltrato hace bloquear neuronas, y es muy difícil aprender. Es muy difícil para un niño aprender a leer, a sumar, cuando está pensando que no sabe si su mamá va a estar en la casa, no sabe si esta noche va a ir otra vez la policía, no sabe si de pronto lo van a sacar a las 3 de la mañana de su casa. Entonces se crean obstáculos y no pueden aprender lo que el resto de los niños están aprendiendo. Ahora, cuando hablamos justamente de estas cifras y de estos números tan alarmantes, ¿ha ido en aumento durante estos últimos años, señor Hincapié? Estas cifras han ido aumentando. Cuando hay un caso crítico, grave, y esto ocurrió hace 3 años aquí en la Florida, más específicamente en West Palm Beach, donde un niño desafortunadamente perdió la vida en manos de una familia que lo había adoptado. En ese momento empezaron a remover niños, y a raíz de investigaciones que hubieron este verano pasado, donde 477 niños han perdido sus vidas en los últimos 5 años porque el Estado no los protegió, empiezan a remover niños por motivos que antes de pronto no lo hacían. Ahora una llamada al Departamento de Niños y Familias es tomada con mucha más gravedad, y muy seguramente remueven niños cuando antes no lo hacían. Ahora, hay un fenómeno sociológico y psicológico en la sociedad norteamericana. Insisto en el porcentaje que usted me ha dicho, o que nos ha dicho, que es una cosa espantosa. 75%. ¿Hay disfuncionalidad en la familia americana moderna? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Bueno, estamos todos, en mi propia familia hay disfuncionalidad. Y mira, yo estudié, soy presidente de una fundación, y me refiero a que muchas veces para mí es más importante estar revisando los emails que sentado en la mesa cenando con mis hijos. Eso es disfuncionalidad. Muchas veces cuando mis hijos no hacen lo que yo quiero, me da ira y les pego un grito. Eso es disfuncionalidad, porque no estoy en contacto con lo que está pasando dentro de mí. Ese es un nivel, y te digo que en mi casa no hay abuso, no hay maltrato, no hay nada de eso. Pero si así es en mi casa, ¿cómo es en la casa donde una persona que no tiene trabajo, que no tiene recursos, que gana muy por debajo de cualquier otra persona, y que probablemente tiene una cantidad de motivos por los cuales lo que quiere hacer es matar a su hijo? Oye, de verdad que es bien impresionante. No sé si igual el equipo de producción tiene el mail, quien quiera participar y ayudar a este tipo de fundaciones, que puedan contactarlos a ustedes para tratar de aumentar el número de personas que puedan ayudar. En las redes sociales van a estar todos estos datos, pero creo que esto es digno de otro programa a nivel... Esto es una cosa, a nivel de tratamiento psicológico de la familia. 75%. Porque el niño es
el hombre del mañana. La víctima Y el hombre del de mañana una con familia, esa situación. claro, de una familia disoluta. Oye, Muchísimas gracias muchas y los felicitamos por gracias. este trabajo y sobre todo esa revisión, sobre esas últimas palabras que decía, esa revisión que quizás tenemos que hacernos todos en nuestros hogares porque solamente estamos cuadriculados y pensamos, ahí no es, ese no es nuestro caso o no es con nosotros. Claro, yo le diría a los que nos están viendo, que son muchísimos, si usted no está en capacidad, no está preparado, tiene intereses económicos que privan sobre el tener un hogar, no tenga hijos. Quédese sin hijos y presta más atención al dinero o a otras cosas. Pero si decide tener hijos en el nombre de Dios, eso es lo principal. Es así, Nos fuimos. así. Nos fuimos, Juan Carlos. Ya allí nos están haciendo señas. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. La invitación para mañana a las 7 de la noche. Recuerden, todos son importantes en esta América. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos, a todos ustedes. Dígalo aquí.